Mi invitado dice, este es tu momento para un encuentro que cambie tu vida con el fuego de Dios y seas lanzado a tu destino como ningún otro. Es tu destino. No te lo pierdas en breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. La doctora Jennifer Miskov tiene un doctorado en Historia del Avivamiento de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Cuando ella cuenta las historias de antiguos avivamientos, las mismas señales y maravillas que pasaron ahí, le pasan a su audiencia ahora. Doctora Jennifer, dime qué ocurre en tus reuniones. Oh, increíble, Sid. Cuando comparto sobre Carrie Judd Montgomery, pionera de los hogares de sanidad, que tuvo una historia de sanidad increíble. Para los que no saben, ¿qué era un hogar de sanidad? Era un lugar en 1800. Iban a una casa, enseñaban y oraban por sanidad. Ella fue pionera en los hogares de sanidad. Y cada vez que cuento su historia, enseguida la gente es sanada o bautizada en el Espíritu Santo. Casi siempre. Si hablo del avivamiento en Gales, habrá liberaciones, la gloria de Cabot vendrá, pero el avivamiento de la calle Azusa es uno de mis favoritos. He visto ocurrir cosas intensas. Con eso, lo compartí en una escuela de ministerio en el norte de California. Había unos 1000 estudiantes y empecé a compartir la historia y después de 10 minutos, el Espíritu Santo se apoderó del grupo. Y me puse de rodillas, no podía seguir hablando. La gente empezó a acercarse al frente, tirándose al suelo. Se podía oír a la gente gritando, pidiendo más del Señor. Y tengo el testimonio de un hombre que dice que estaba ahí y dijo que cuando eso sucedía y la presencia y la gloria de Dios llegaba, sintió un frío helado, como agua helada en su brazo derecho. Entró en su pecho, en su garganta, y luego sintió una libertad que nunca había sentido. Comienza a adorar. La presencia de Dios aumenta. Él cae y se aferra a la silla de enfrente. Y luego, como no pude terminar de hablar de la calle de Azusa, porque Dios entró, me invitaron a volver para continuar. Y volví a contar la historia más a fondo y él dio el testimonio de lo que pasó la segunda vez, que estuvo ahí. Él jamás había escuchado la voz de Dios, jamás tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Mientras escuchaba las historias, él escuchó la voz de Dios, llamándolo y comisionándolo a ser un avivador. Dijo que le cambió la vida y ya no fue el mismo. Creo que muchos en nuestra audiencia tienen momentos que cambian la vida, pero hay algo que me llamó la atención. Quiero escuchar sobre el pastor afroamericano ciego de un ojo que se sentaba en el púlpito con una caja de cartón sobre la cabeza, hasta que la gloria de Dios apareciera y podía estar junto con toda la congregación por horas, a veces 3 horas, con esa caja sobre la cabeza. Él dijo, no me la voy a quitar hasta que la presencia de Dios aparezca. Esto fue llamado el avivamiento de la calle Azusa que Jennifer mencionó antes, que tuvo lugar en 1906. Yo entrevisté a un hombre que vivía con un grupo de mujeres ancianas cuando era joven y que estuvieron en ese avivamiento. Él describió que la nube de gloria era tan espesa en la reunión que los niños literalmente jugaban a ocultarse en ella. Jennifer explica algunas cosas que has estudiado y oído y yo espero una demostración mientras escuchas sobre las cosas que viste y escuchaste, cosas que pasaron en la calle Azusa. Oh, sí, es uno de mis avivamientos favoritos. Ocurrió cuando un puñado, tal vez 15 afroamericanos, tenían hambre por más de Dios. Oraban y ayunaban, leían el capítulo 2 de Hechos todas las noches. Fueron a esa pequeña casa en la calle de Bonnie Bray en Los Ángeles y solo iban a buscar más del Espíritu Santo. Querían un bautismo del Espíritu Santo y no iban a parar hasta que Dios entrara. Y el 9 de abril de 1906, William J. Seymour, el afroamericano ciego de un ojo,
hombre de oración, oculto en la caja, predicaba el capítulo 2 de Hechos antes de su encuentro con el bautismo del Espíritu Santo. Lo predicaba porque la palabra de Dios lo dice. Mientras predicaba, la mujer Jenny Evans Moore cae al suelo en el espíritu, habla en lenguas, se levanta de su asiento, se dirige hacia el piano y se sienta y toca en la unción. Nunca tocó el piano en su vida y activó lo que se conoció como el avivamiento de la calle Azusa. Y esto repercutió en todo el mundo y me dicen que no se quedó solo entre esa iglesia. Probablemente fue la primera congregación de negros y blancos en Estados Unidos donde la división racial... no solo la gente podía tocar el piano en la gloria. No solo los niños podían jugar al escondite porque la gloria era visible a los ojos y simplemente desaparecían en estas nubes, sino la gente allí conocía su destino e iban a los 4 rincones de la tierra. Cuéntame algunas de las historias que oíste del avivamiento. Sí, la gente venía de todo el mundo a la calle de Azusa, el lugar al que se mudaron en Los Ángeles, una semana después de eso, porque el pórtico se cayó, porque fue mucha gente, pero iban de todo el mundo, no solo para ver a un predicador famoso, o para escuchar un gran grupo de adoración. Querían un encuentro con Dios que lo consumiera todo. Y esperaban y se quedaban en el lugar hasta que tenían esta experiencia conocida como bautismo del Espíritu Santo. El don de lengua se conectaba a eso en ese momento. Y tan pronto como obtenían este encuentro, se iban a otra nación como misioneros llevando ese mismo fuego. Y así... el pentecostalismo global nació y es una de las partes más rápidas del cristianismo donde se extendió el Espíritu Santo en el mundo. Hasta el día de hoy, 100 años después, hay muchas personas tocadas por el Espíritu Santo, gente sanada. Tenían muletas colgadas en su iglesia, donde la gente iba y sanaba. Tuvieron personas de todo el mundo que fueron a encontrar a Dios. Cuéntame algunas cosas que le ocurrieron a la gente. Verás, en esta gloria... no es tanto que un hombre o una mujer ore por ti, pero no puedes estar en la presencia de Dios sin que suceda un cambio en tu vida. Sí, hubo gente que sanó de cáncer, de reumatismo, las deudas de la gente se perdonaron y pagaron. La gente, creo que una de las partes más profundas de esto fue el llamado bautismo del Espíritu Santo. Las personas que eran cristianos toda su vida no sabían que había más. Y cuando supieron que había más, que era un boleto al cielo, encontramos al Espíritu Santo de una manera poderosa. Oraron por los enfermos, vieron gente sanada, empezaron a moverse en señales y milagros que no sabían que eran accesibles, después de tener este encuentro consumidor con el Espíritu Santo. Tú dices que las cosas de ahora son similares a la forma que fue a principios de los 1900 en el avivamiento de la calle Azusa. ¿Qué quieres decir? Frank Bartelman fue un intercesor durante el avivamiento. Tiene una cita de 1900. El Pentecostés está llamando a la puerta. El avivamiento de nuestra vida está a la vuelta de la esquina. Héroes surgirán en lo oscuro y despreciado. Sus nombres serán escritos en la página eterna de la fama del cielo. Dicen que viene un movimiento masivo de Dios y mientras escucho lo que profetizaba antes en la calle de Azusa se siente igual ahora, ¿no es así, Sid? Después del 2020 ¿no se siente como si el Pentecostés estuviera llamando a nuestras puertas? Yo lo he estado diciendo por 10 años. Que se avecina algo tan maravilloso y está empezando a estallar por todas partes. Pero hablaste de que incluso en esa época había mucha anarquía. Háblanos de eso. Parece que igual que ahora, si miras dónde estaba el mundo en esos días, requerían un mover de Dios y ahora... ¿no lo necesitamos más que nunca? ¿Un avivamiento es la única respuesta que tenemos? La esperanza que tenemos es que Dios venga y obre en nuestros corazones, nos reavive, refresque y despierte de nuevo para que ardamos por Él. Busca otro avivamiento del mover de Dios que sea uno de tus favoritos y cuéntame un par de minutos sobre él. Una chica de 16 años, en 1903, dijo, amo a Jesucristo con todo mi corazón, Florrie Evans en Gales. Y ese único acto radical de amor
fue el factor que más tarde impactaría al hombre Evan Roberts, quien impactaría el avivamiento en Gales. 100,000 personas salvadas en menos de 6 meses. Avivamiento marcado por la oración, el testimonio, la adoración, donde hicieron espacio para el Espíritu Santo y fluyeron con lo que el Espíritu Santo hacía. Hubo transformación social, Biblias volaban del estante, los burros no hacían su trabajo porque los mineros los maldecían y pateaban cuando no eran salvados. Lo fueron y luego eran mansos. Fue algo asombroso lo que Dios hizo. Influyó y ayudó en el avivamiento de la calle de Azusa. No puedo esperar a lo que pasará más adelante en este programa porque tenemos un invitado. La presencia de Dios acaba de aumentar. La pasión de Jennifer es lanzar a gente como tú a su destino en lo sobrenatural. Y ha descubierto que la clave número 1 en casi todos los avivamientos de la historia es el hambre de Dios. Y cultivar el hambre de Dios con el ayuno te lleva al avivamiento. El tipo de ayuno menos comprendido y más poderoso, y tal vez nunca has oído hablar de él, es el ayuno de fuego. No puedo esperar a que escuches lo que te sucederá en el fuego a continuación. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Jennifer, dinos rápido otra historia sobre la calle Azusa. No puedo dejar de escuchar sobre lo que Dios hizo ahí. Comenzó con un pastor afroamericano ciego de un ojo y otros afroamericanos y se extendió al mundo. Cuéntame otra historia. Hace unos meses hice algunas reuniones en tiendas de campaña en Kentucky, donde nació el avivamiento de Ken Rich y el gran despertar. Compartí la historia del avivamiento en Kentucky y luego decidí añadir la historia de la calle Azusa, además de esas historias. Y tan pronto como lo hice, un hombre empezó a temblar como si se estuviera electrocutando. La gente empezó a ir al frente sin ser invitados. Se rindieron, postrándose. Había lodo. Estaban de rodillas y sobre la cara. Escuché que estaba lloviendo. En el lodo. Porque querían más de Dios. Cristianos que decían, toma todo, Dios, consagrándose. Nunca lo había visto. Me marcó, me conmovió e incluso me inspiró. Ver su hambre fue increíble. ¿Qué importancia tiene el ayuno en los grandes movimientos de Dios en la historia del mundo? ¿Cuál es su importancia? No sé si lo sabías, pero lo que pasó en la calle de Azusa nació cuando William J. Seymour y unos amigos ayunaron 10 días. Y es una locura porque un siglo después, todavía vivimos en el impulso de un ayuno de 10 días que un pequeño grupo de personas hizo. Es increíble. Háblame sobre otros que conozcas. Son marcados por el hambre y la forma de tenerla es ayunando. Así que estoy segura que se puede rastrear los avivamientos. Evan Roberts oró y ayunó 13 años para el mover de Dios, hasta que al fin vio el mover de Dios en 1904 y se dio cuenta de que lo que oró toda su vida llegó cuando un grupo de personas recibió salvación. Entiendo que una de las personas que te sirvió de mentora a una de las verdaderas heroínas de la fe, Heidi Baker. ¿Qué pasó cuando ella ayunó? Estaba, creo, en un ayuno de 5 días. Era adolescente cuando Dios la llamó a África, Inglaterra y Asia. Recibió el llamado que definió su vida en un ayuno en su vida y desde entonces sabemos, la nación de Mozambique ha cambiado absolutamente porque ella ha dado su vida y vino por estar en un ayuno. El ayuno es muy incomprendido, sí. Jennifer. Sí. Te dije que cuando era un joven creyente ayunaba, creía más de Dios y esperaba truenos, relámpagos, lluvia, al menos una voz audible.
Sid, Sid. ¡Nada! Me equivoqué en las expectativas. ¿Qué ocurrió? ¿Sabes? Es curioso. Heidi, que compartió en el libro, en realidad no experimenta mucho en su ayuno. Es antes o después. En lo personal tampoco experimento esas cosas locas, pero el impulso y lo que vivo después del ayuno me cambian la vida. Hoy me guío por el impulso de un ayuno que hice hace una década. Sigue dando fruto. Los ministerios nacen y se gestan a raíz del ayuno. Creo que en cualquier momento que ayunes, Dios obra si lo haces con el motivo correcto y los resultados podrían pasar tiempo antes de recibir las recompensas, pero siempre está pasando algo. Hay diferentes tipos de ayuno, no solo de comida. Sí. Dame algunos ejemplos de ayuno que la gente hace que Dios honra. Siempre que tengas el corazón puro y las motivaciones correctas, Dios honrará lo que te diga que hagas. Pero hay ayunos sin alimentos. Decides solo beber agua. Puedes hacer el ayuno de Daniel, comer ciertos alimentos, ayunar redes sociales, ayunar el café. En realidad es la relación con el Señor y preguntarle a qué quiere que renuncies para ganar más de Él. Obvio, Jesús ayunó. Creo que son buenos pasos a seguir, pero hay mucha gracia en el proceso. He oído hablar de personas que hacen ayuno de deportes por una semana. Oí de gente de la que hablaste que ayunó una comida. Hay que empezar por algo. La gente que ayuna de ver programas de televisión, pero no el nuestro. No dejes de hacerlo, te ayudará con el ayuno. Pero Jennifer, el ayuno de fuego. ¿Qué es el ayuno de fuego? Hablas de 3 diferentes en tu libro. Sí, es una especie de nueva perspectiva revolucionaria del ayuno. Mucha gente tiene una connotación negativa del ayuno, una mentalidad religiosa, una casilla religiosa que hay que marcar, o te castigan si no lo haces y hay condena. Pero el ayuno de fuego es una reintroducción a el ayuno, es una invitación a una mayor intimidad con Jesús. Es enfocar nuestra atención y afecto en amar a Jesús, encontrarlo, adorarlo. No es necesario ayunar para ganar algo o ganar un avance, es ayunar para ganar a Jesús. Y los 3 tipos de ayunos de fuego que repaso en el libro es el de fuego de la intimidad. Lo creo más importante. Ayunamos solo para deleitarnos en el Señor y acercarnos. El segundo es el fuego de la consagración. Necesitas una buena relación con Dios, el Padre, para hacerlo, porque puede quemar las cosas que te alejan de lo que Él tiene, y a veces es doloroso, y si no entiendes que Él te ama, podría ser duro, pero es por tu bien. Nos poda para hacernos fructíferos. Y el tercero es el fuego de avivamiento. Oramos y ayunamos como William J. Seymour para un movimiento de Dios en estos días. Jennifer, tú dices, no es a lo que estamos renunciando, es lo que recibimos. Tú dices, el ayuno es deleitarse en Dios. Háblanos de esto. Sí, el ayuno es una de las formas más poderosas de ver a Jesús sin todo el desorden. En el Salmo 27, el rey David dijo: aunque un ejército me asedie, una guerra estalle contra mí, una cosa persigo, una cosa pido: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y hay algo en el ayuno que centra nuestro afecto y atención en Jesús. La palabra enfoque, si miras la raíz de la misma, tiene que ver con el fuego. Y hay algo en vivir en el fuego que hace que el ayuno nos ayude a enfocar nuestro afecto y atención en el Señor. Hay una cita del avivamiento de la calle de Azusa. No teníamos 1000 cosas que quisiéramos antes que el Señor. Solo queríamos a Jesús. Siento que hay algo en el don del ayuno que nos ayuda a solo querer a Jesús, y lo ganamos. Ganamos una relación más cercana con Jesús. Ganamos una unción fresca, un fuego fresco, una alineación. Hay grandes beneficios, pero más que nada, ganamos a Jesús. No es lo que renunciamos, sino lo que obtenemos. No solo nos impacta, sino a las generaciones que vienen. Es una inversión poderosa, apartar unos días para dejar de comer. Lo más importante, nunca lo entendí como nuevo creyente. Ten tu propio
conocimiento experiencial, no el conocimiento de la cabeza, que es el principio, sino tu propio conocimiento experiencial de Dios. Comienza preguntándole. Comienza sabiendo que está disponible. Comienza diciendo esta oración en voz alta y diciéndola de todo corazón. Repite en voz alta después de mí y cree lo mejor que puedas. Querido Dios, en voz alta, querido Dios, cometí muchos errores por los que estoy arrepentido. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar por cada uno de mis errores. Y en tus libros del cielo, todo quedó limpio y tengo un nuevo y fresco comienzo en la vida. Quiero usar mi vida para tu reino. Te pido que ahora vengas y vivas dentro de mí. Te hago no solo mi Salvador de los pecados, sino mi Señor. Quiero mi propio conocimiento experiencial de ti. Amén. Jennifer brevemente explica la pasión y el hambre por Dios y por favor ora por nosotros. Sí, por supuesto. Jesús lo vale todo. Dio su vida por nosotros. No hay otra esperanza que tengamos que no sea la relación con Él y tenemos una herencia con Él. Y quiero orar por ti, que tengas una relación más profunda con Jesús y que seas bautizado con un bautismo fresco en el Espíritu Santo, con un bautismo fresco de fuego, con un bautismo fresco de paz, que sobrepase el entendimiento, que sepas que Jesús es más que suficiente y que Él persigue tu corazón, no importa dónde estés ahora, Él persigue tu corazón antes de que el tiempo comenzara porque eres importante para Él y te bendigo con una mayor hambre y una mayor pasión por conocer a Jesús íntimamente más que nunca, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes tu propio conocimiento experiencial de Dios, lo tienes todo. Y si no lo tienes, lo que tienes es religión.